de las tres fuerzas políticas, los que no clasifiquen apoyarán al que clasifique en una eventual segunda vuelta. Entonces, quienes tienen gente acusada de narcotráfico en los Estados Unidos, en la República Dominicana, son miembros de ese partido. De hecho, hasta diputados hay detenidos prometiendo esa lucha contra la corrupción, que hoy no existe. Hoy vemos que claramente se persigue a un sector de la política. Hay 27 exfuncionarios del gobierno que han sido destituidos porque el rumor público ha dicho que han tenido dificultades o manejos no regulares en la cosa pública y no hay nadie sometido. Claramente esta alianza Rescata RD es una alianza de ganar, pero de ganar no para nadie en particular, sino para la sociedad dominicana, que tendrá la oportunidad. La impunidad es solamente para perseguir a los del PLD, no persigue a los propios. Son gobiernos, como le dice mi amigo Guido Gómez Mazara, gobierno de los popis. Entonces, esa base social de apoyo que tenía, ese voto duro del PRM, también se ha disminuido. En Propuesta Semanal nos complace en recibir al ingeniero César Fernández Florencio. César Fernández es un empresario privado exitoso en el área de la construcción. Es secretario de organización y, por supuesto, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, pero fue el hombre, vamos a decir, el arquitecto o el director de un proyecto extraordinario que se desarrolló en Funglode, que es República Dominicana, 2044, donde hay todo un inventario extraordinario de las cosas que se tienen que hacer en República Dominicana y que eso servirá eventualmente para un gobierno. Buenos días, César, un placer, como siempre, tenerte en el programa. Buenos días, Ramón, y gracias por permitirnos estar en esta nueva propuesta semanal. Hoy domingo temprano, irrumpiendo los hogares de los dominicanos que están tranquilos, tomándose su cafecito Santo Domingo en la casa. Mi honrante tiene que decir. Y claro, no puede faltar. Y de verdad para nosotros, la Fuerza del Pueblo, y en lo personal, es un grato placer siempre compartir contigo. Hay un tema obligado, porque yo quiero hablar mucho de política y de campaña contigo, César, pero es el tema de Haití, que afortunadamente vimos una declaración muy correcta, muy en la línea del doctor Leonel Fernández, que ya viene siendo la línea del partido. Sabes que si vemos estos 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader, particularmente nosotros desde la Fuerza del Pueblo hemos visto que el tema de la frontera ha sido un tema de oportunidades para el presidente. Es decir, cada vez que hay que se tambalea la favorabilidad, la popularidad del presidente, siempre se recurre al tema haitiano. Evidentemente, el tema del nacionalismo es algo que despierta los sentimientos de los dominicanos y entonces vemos a un presidente, entre comillas, que está defendiendo la nación. Recuerden ustedes que en un momento determinado llenaron la frontera de tanques, de guerra, como si íbamos a enfrentar a algún ejército muy poderoso. Y había de que 10.000 efectivos. Llevaron supuestamente 13.000 y nadie nunca contó más de 200. En otro momento había unos drones y había una serie de despliegues militares, pero sencillamente, y como decimos en buen dominicano, era un bulto. Era haciendo un aparataje el presidente para, en ese momento, levantar su popularidad. Ahora le ha llegado el momento de la verdad con el tema de la frontera. Nosotros tenemos un tratado que data de 1929, el cual establece muy claro cómo debe ser el manejo de los recursos naturales que están en la zona de amortiguamiento de la frontera dominico-haitiana. Y esto lo especifica, o sea, no hay ningún espacio para duda de cómo debe manejarse, en este caso, el río Dajabón, que es el cual estamos hablando. Pero en el 2021, la República Dominicana participó en un encuentro donde hubieron acuerdos. Sí. Hubieron acuerdos que desde mi punto de vista no sé con quién hicieron un acuerdo porque hay un Estado que no existe. O sea, ¿qué se firmó? ¿Qué se acordó? Hay versiones de que dicen que las autoridades dominicanas que tienen que ver con el agua dijeron en ese momento que ese canal no significaba ningún tipo de riesgo para el caudal del río. No sabemos si es cierto. Entiendo que ahora el presidente de la República, quien es nuestro jefe de misión extranjera, quien es el líder de lo que es
la política pública hacia el exterior, el presidente de la República, él debe de explicar claramente qué fue lo que pasó y qué ocurrió. Y que los dominicanos estemos tranquilos o no estemos tranquilos con respecto a lo que ocurrirá. Porque según hemos estado viendo en esta semana, hay sectores privados que son los que están interesados en el canal. Hay empresarios, hay ex senadores de la República de Haití que están, de hecho, inclusive dando el frente con respecto al canal. Entonces, si es un asunto privado, ¿qué tiene que ver el Estado? ¿Cómo se va a manejar eso? De hecho, el presidente Leonel Fernández ha dicho a través de su cuenta de Twitter que se respete este acuerdo de 1929, que es bastante claro, y que el gobierno explique detrás de qué está. Y esa es la posición nuestra y de la Fuerza del Pueblo. Tenemos a Ana Patricia Núñez, remota. Adelante, Ana Patricia. ¿Ha sido correcta la política migratoria que ha estado llevando a cabo el gobierno respecto a Haití? Mira, la política migratoria, nuestra ley de migración es bastante clara y tiene inclusive los reglamentos que lo obligan a aplicarla, pero se ejecuta y se implementa por momentos. Nosotros, yo en lo personal creo que, y recuerdo, si mal no recuerdo, en este mismo espacio nos pronunciamos con respecto al tema de las parturientas, de que entendíamos que era inhumano una mujer que ya va a dar a luz, sacarla de la clínica y sacarla del país. Ahora, lo que teníamos que era no permitir que entrara. O sea, esa mafia que existe, que están autoridades civiles y autoridades militares, que son las que permiten que esas mujeres entren en grupos, den a luz y luego salgan, entonces eso es lo que hay que evitar. Entonces nuestra ley migratoria es correcta, tiene los elementos que le permiten a las autoridades implementarla, pero debe ser permanente y constante, no cuando hay una crisis. Yéndonos ya y saliendo de Haití, vamos a la política, vamos a las alianzas, es decir, a la alianza parcial que llegaron la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, que ha tenido varios francotiradores, inclusive gente que fue aliada del doctor Leonel Fernández de toda la vida, hoy son varios Twitter al día. Múltiples. Y quieren pintar como que fue un grave error de parte del doctor Leonel Fernández haber llegado a ese tipo de acuerdo, porque eso después va a implicar una especie de impunidad y todo ese tipo de cosas. Yo quiero tu visión en relación a lo que esas personas opinan sobre eso, inclusive uno que fue director de prensa del doctor Leonel Fernández, es de los francotiradores hoy en día, pero ¿en qué beneficia a la Fuerza del Pueblo y a la oposición esa alianza parcial? Yo pienso, Ramón, que cuando tú hablas de una alianza político-electoral en un país que tiene grandes desafíos, no se puede pensar en lo individual y en lo particular. Es decir, no pensar nosotros qué beneficio saca la Fuerza del Pueblo, qué beneficio saca Leonel Fernández de esto, no. Es qué beneficio obtiene el país. ¿Cuál es el escenario político de hoy? El escenario político de hoy de la República Dominicana es que tenemos un gobierno que llegó por una coyuntura muy particular, una pandemia, una crisis sanitaria producto de una pandemia en el año 2020, y ha añadido a esto una división del partido más importante que había en ese momento, que era el PLD, que es la división donde Leonel Fernández sale de esa fuerza política. Estas principales causas y otras logran que Luis Abinader llegue al poder con la promesa de un cambio, con un proyecto político que le vendió sueños a mucha gente, básicamente de la sociedad civil, prometiendo esa lucha contra la corrupción, que hoy no existe. Hoy vemos que claramente se persigue a un sector de la política. Hay 27 exfuncionarios del gobierno que han sido destituidos porque el rumor público ha dicho que han tenido dificultades o manejos no regulares en la cosa pública y no hay nadie sometido. Entonces eso te dice que esa lucha por la corrupción, que esa bandera, que era la bandera del presidente Abinader, no existe. Hoy hay un gobierno que te dice que es el gobierno de los honestos, pero sin embargo, quienes tienen gente acusada de narcotráfico en los Estados Unidos, en la República Dominicana, son miembros de ese partido. De hecho, hasta diputados hay detenidos. Por eso, entonces, ¿dónde es que está la honestidad? O sea, esa bandera es falsa. Entonces tienes ese gobierno
tienes un gobierno que ha sido incapaz de implementar ninguna política pública acertada en la parte de la economía. Fíjate cómo este año, en el primer semestre, nuestra principal industria, que es el turismo, ha bajado de un 42% a un 16%. La construcción, que es el área donde nosotros participamos, está en números negativos, en vista de que el alza de los precios se ha mantenido. El atado de varilla, que en el 2020 costaba 35,000 pesos, llegó a costar 80,000. Hoy está en 70,000. Ellos han dicho, bueno, lo hemos bajado a 70, bueno, pero está el doble de lo que ellos lo encontraron. Por eso y no han valido los estímulos monetarios. No, para nada, que ahí ha sido otro fracaso en la política monetaria. Entonces tienes un gobierno, pero que sí, de manera muy astuta e inteligente, están manipulando la opinión pública para que la gente entienda que las cosas están bien. Y para eso están invirtiendo 8,000 millones de pesos, en donde el 77% de esos 8,000 millones de pesos está yendo a la imagen del presidente y a la presidencia de la República. Todos sabemos que, y usted que es un economista con muchas luces, la inflación está ahora mismo, podríamos decir que en el promedio que ha dicho el Banco Central que va a estar, que es 4 más o menos 1, pero la subyacente está por encima de 4. Y casualmente en su programa de esta semana, del Telematutino, usted mencionó los productos como el plátano, como la yuca, como el huevo, los alimentos en el último año crecieron 10%. Agosto, 10%. Y, aunque la inflación es de 4 y pico. Exactamente. Entonces, es un gobierno que miente, que ha fallado, y ante esa gran amenaza, entonces la oposición, que ha sido inteligente, que ve, bueno, no podemos derrotar al aparato del Estado con los medios que ellos tienen. Tenemos que unirnos. Y yo digo que lo que se ha hecho es volver a julio del año 2019. ¿Qué ocurrió en julio del año 2019? Muy sencillo. Las fuerzas que hoy se han unido en Rescate RD, es decir, el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo, si esos sectores políticos hubieran ido unidos en el año 2020 a las elecciones, hubiéramos ganado 54 a 35. Al dividirse... Ese era el número de Abinader y el PRM hasta antes de octubre. Hasta antes de octubre. Entonces, al día de hoy, lo que hemos hecho es, vamos a decir, retrotraernos en el tiempo y agrupar esas fuerzas. Es una alianza compleja, hay diferencias políticas, diferencias de pensamiento, pero con el entendimiento de que para poder lograr devolver al país a los pasos de avance que teníamos, hay que hacerlo. Saludo esta iniciativa, irá por partes. Ya en la primera parte hemos acordado el 60% del territorio en lo municipal, la primera ronda de conversaciones. Viene una segunda ronda de conversaciones ahora donde van ciudades con altos niveles de votación y más senadurías. Apenas en la primera ronda 3 senadurías, pero ya vendrán más. Entonces, y lo más importante, pienso yo, Ramón, y a los amigos televidentes, es que lo primero que se acordó, lo primero que se pactó es que de las 3 fuerzas políticas, los que no clasifiquen apoyarán al que clasifique en una eventual segunda vuelta. Entonces, claramente esta alianza, Rescate RD, es una alianza de ganar, pero de ganar no para nadie en particular, sino para la sociedad dominicana, que tendrá la oportunidad de votar en una primera vuelta, y lo digo con alta posibilidad de que ganemos en primera vuelta, por las estructuras políticas que mantuvieron al país en los últimos 20 años, con un crecimiento sostenible, con reducción importante de la pobreza, con el mayor desarrollo de infraestructura visto en la época moderna de la República Dominicana, y sobre todo con la paz social y el bienestar para todos los dominicanos. Con tu permiso, César, nos vamos a comerciales y regresamos con los temas políticos. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado César Fernández Lorenzo, quien es secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo. César, para cerrar la pregunta del segmento anterior con el tema de la alianza, tú hablabas de que el que gane va a apoyar al que pierda o el que tenga menos votos. ¿Esa alianza se va a replicar en la parte presidencial también, obviamente?
No, precisamente el aspecto que se acordó, lo primero que se discutió es la parte presidencial. Y es como en el único aspecto que hay doble vuelta, en el presidencial, las demás son mayoría simples, tanto las alcaldías como las senadurías y las diputaciones son mayoría simple. En la parte presidencial se acordó de que quien pase una segunda vuelta recibirá de manera irrestricta el apoyo de los dos otros partidos que no clasifiquen. Esa es la idea. Usted tiene un reto, que son los 2 millones, y tengo entendido que hay una concentración el día de la entrega. ¿Llegaron ya los 2 millones? Permítanme informarle a los amables televidentes de Propuesta Semanal, de este importante espacio, y a ustedes que ya hemos logrado esta meta de los 2 millones de afiliados, auditados, verificables. Sabemos dónde están esos compañeros y compañeras. Y este próximo sábado 23, invitamos a todos los que son miembros y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo para que participen o para que lo vean por las redes sociales, por los medios tradicionales de comunicación, esta gran manifestación, que es una fecha emblemática, Ramón, Patricia, que es la conmemoración del 60 aniversario del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Para nosotros, como un partido con formación bochista, la Fuerza del Pueblo, esta fecha es memorable. Y combinar esto de este golpe de Estado, que evidentemente es una fecha no, vamos a decir, funesta para la democracia, pero con estos 2 millones de afiliados de un partido que está orientado sobre el profesor Juan Bosch, Manolo Tavares Justo, decir que con estos 2 millones de miembros que la Fuerza del Pueblo le presenta al país, estamos consolidando y conformando una lucha por mantener la democracia en la República Dominicana. Pero el PRM se le adelantó y presentó uno de 3 millones. No, el PRM lo que está construyendo es un cuento de fantasías. Ese cuento de fantasías es en el imaginario de que ellos entienden y quieren venderle a la gente que se van a ganar en una primera vuelta. ¿Cómo se construye esa mentira? Muy sencillo. En las elecciones internas que el presidente Luis Abinader es electo como candidato presidencial, apenas, mal calculado, votaron 300,000 PRMistas de un padrón en ese momento de 700,000. Yo les regalo los 300,000 y digo que tenían 1 millón en ese padrón en ese momento. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha hecho el PRM para ganarse 2 millones de afiliados en estos 3 años de gobierno? Nada. Lo que ha hecho es maltratar a compañeros de ese partido, quitarle alcaldías a compañeros de ese partido, no nombrar a compañeros de ese partido. Es decir, que no hay forma alguna de que usted en 3 años triplique la cantidad de miembros que tenga. ¿De dónde vienen los 3 millones del PRM? Muy sencillo. La Junta Central Electoral ha dicho que para las elecciones del año 2024 el padrón de hábiles para votar será de unos 8.4 millones de electores. Para ganar con 50 más 1, quitándole el 30% de abstención, estamos hablando que necesitarás 3 millones y algo de votantes. Entonces, por eso ellos presentan un padrón de 3 millones en primera vuelta. Entonces, todo es una construcción de un imaginario de que en las encuestas que ellos manipulan, me gano con el 50 más 1 y tengo 3 millones. Eso a mí hasta me preocupa, Ramón, porque viendo la presión que le están poniendo al árbitro de este torneo, me atemoriza que intenten hacer algo extraño en los comicios. Porque si ya estás diciendo de antemano que lo tienes todo para ganar en primera vuelta y no lo vas a lograr, sabes que no lo vas a lograr, entonces podría haber cualquier cosa extraña ahí. Ojalá que no. Ojalá que nuestra democracia y las instituciones de nuestro país puedan resistir esos embates que los amigos del PRM, los dueños de este gobierno están tratando de imponer a la fuerza del dinero. Adelante, Ana Patricia. Y las encuestas que ustedes como partido manejan, porque siempre los partidos manejan sus propias encuestas, ¿cuáles son los numeritos? Que la gente dice, bueno, pero ¿por qué ustedes sostienen tan firmemente los números que ustedes presentan en las encuestas? Yo me voy a cómo ganó Luis Abinader en el año 2020 las elecciones, 52%. El PRM le aportó un 30%.
Los aliados un 4%, ahí hay 34%. La diferencia de ahí al 52, un 18%, viene de dos sectores. El sector de los indecisos, que el día de las elecciones o previo a las elecciones, semanas antes, de acuerdo a cómo van las encuestas, votan por ellos, que andan un 8%, y el resto de ese 18%, en ese caso fueron la gente de la Plaza de la Bandera, los que luchaban por la impunidad, los que apostaban a las 3 causales y los que apostaban a la defensa del medio ambiente. A los 3 el presidente los cubrió, los engañó, les mintió, les quedó mal. Las 3 causales se lavó las manos y las dejó en el Congreso a los diputados. Ahí les falló. La impunidad es solamente para perseguir a los del PLD, no persigue a los propios. Y lo del medio ambiente ni hablar. El medio ambiente ha retrocedido en otros 3 años de manera impresionante. Es decir, que ese 8 o 9% que votó por Luis no lo tiene. Y en el PRM no creen en Luis. En el PRM no hay gente nombrada en el gobierno. Son gobiernos, como le dice mi amigo Guido Gómez Mazara, gobierno de los popis. Entonces, esa base social de apoyo que tenía, ese voto duro del PRM, también se ha disminuido. Entonces, obligatoriamente el presidente Luis Abinader está muy por debajo del 50%, rondando el 40%. ¿Por qué? Porque el gobierno, con ese aparato publicitario, tiene una incidencia. Nosotros, como Fuerza del Pueblo, con 2 millones de afiliados, y ahí volvemos a la estadística, 2 millones de afiliados es el 37% de los hábiles para votar en el 2024. Entonces, restando la abstención histórica. La abstención histórica. Es decir, no hay forma que en ninguna encuesta el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo aparezca rondando el 40%, 37, 36. Entonces, los números al día de hoy, para contestar tu pregunta de manera puntual, Ana Patricia, es 40-37. Y los amigos el amigo que está compitiendo, Abel Martínez, está rondando el 16-17%. Esa es la realidad al día de hoy. Es decir, que la suma de la oposición supera con creces al presidente. Hoy, eso es lo que dicen en el Cibao, eso es lo que le está dando cañera a Luis Abinader. Pero, sin embargo, en estos días vimos 3 encuestas consecutivas, claro, de empresas que uno no conoce, con experiencia, y lo colocan en 54, 53. ¿Sabes que esas encuestas son simpáticas, Ramón y Ana Patricia? Y yo digo simpáticas porque yo hago la siguiente anécdota. Esas encuestas usted las ve, las propias que el gobierno promueve. Primera pregunta, ¿cómo va el país? ¿En qué dirección va el país? ¿Equivocada? 6 de 10 dicen que va en dirección equivocada. ¿Cómo está su economía personal? 7 de 10 dicen que su economía personal está mal. ¿Cuál es su principal problema? Mi principal problema es que no me alcanza el dinero. ¿Cómo usted se siente? Me siento inseguro. ¿Cuáles son las cosas que usted ve del quehacer diario? Dice, bueno, no puedo comprar la comida con lo que gano. No puedo pagar, tengo menos energía eléctrica, no la puedo pagar. No puedo enviar a mis hijos al colegio. Entonces, cuando usted ve ese panorama, entonces usted le pregunta a la gente, ¿usted va a votar por las autoridades actuales? Y dicen que sí, o sea, solamente que usted haga una encuesta en un grupo de masoquistas. Le gusta sufrir, entonces es cierto. O que tú tengas una muestra muy sesgada, como se determinó en la primera Gallup, que le preguntaron a un grupo, ¿por quién usted votó? El 70% dice que votó por Luis Abinader. Entonces lamentablemente, a veces tenemos desafíos sobre la inteligencia de la gente, pero si buscas, y como economista que eres, las últimas 18 elecciones en Latinoamérica, del año 2015 hacia la fecha, los gobiernos han recibido el voto de castigo económico. Es decir, la crisis económica ha desplazado del poder a los gobiernos, inclusive en casos como el Colombia, que ni siquiera clasificó a segunda vuelta el gobierno. Es decir, el voto de castigo económico, y ese es el voto que va a sufrir este gobierno. Además del voto de castigo, el voto de la ineficiencia. Estamos hablando de un gobierno ineficiente en todos los sentidos. Si te vas al área de infraestructura, habrán tomado 30.000 millones de dólares y no van a poder terminar ni siquiera una obra de las que encontró el gobierno contratadas, licitadas y algunas iniciadas, como el caso de la circunvalación de Baní, y obras
mal hechas y mal terminadas y con fondos mal invertidos, como el caso de la circunvalación de Asua, donde un kilómetro históricamente ha costado de circunvalación en la República Dominicana 220 millones de pesos el kilómetro a 4 carriles. La de Asua, que la concluyó en más de un 60% este gobierno, costó 460 millones de pesos el kilómetro a 2 carriles. Entonces no es cierto, señor presidente Luis Abinader, no es cierto que usted está haciendo más con menos. Usted está haciendo menos con más. Esa es la realidad. Buen broche de oro. César Fernández, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Ana Patricia Remota. Y nada, nos seguiremos viendo. Así es, gracias y feliz domingo. Y recordar que este sábado 23, 4 de la tarde, en la Plaza de la Bandera hay una cita con la historia, una cita con la democracia, y estaremos ahí, la Fuerza del Pueblo, consolidando nuestros 2 millones de afiliados. Muy bien. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.